días a todos los asistentes, agradeciendo su participación en esta conferencia en un día bastante lluvioso y un poco frío. Vamos a dar inicio a un evento de los que se han preparado en el marco de la celebración de los 30 años de la Facultad de Sociología. En esta ocasión vamos a tener la conferencia de México ante la recesión económica de Estados Unidos, que hemos organizado en colaboración con el Foro Permanente Ederto Castillo. De alguna manera, para nosotros es importante que podamos discutir los grandes problemas nacionales y participar en propuestas respecto a los mismos. En esta ocasión hemos invitado al maestro Mario Di Constanzo, que se encuentra con nosotros en la mesa, quien es un reconocido analista y actual secretario de Hacienda Pública del Gobierno Legítimo que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Antes de que le demos la palabra, quiero presentar también al maestro conocido por todos nosotros, apreciado por todos nosotros, Atanasio García Durán, maestro en esta unidad y diputado actual en la legislatura estatal. Le doy la palabra al maestro Atanasio en representación del Foro Permanente de Ederto Castillo. Va a hacer algunos comentarios. Muy buenos días a todas y todos ustedes. En realidad, nada más oportuno encuentro en este foro con la conferencia del distinguidísimo maestro Mario Di Constanzo en el marco de lo que hoy estamos viviendo en estos días. Por eso mi felicitación al Foro Permanente de Ederto Castillo, que fijando esta actividad como aniversario del natalicio de nuestro hermano veracruzano Ederto Castillo, se traiga a este encuentro la memoria del luchador por la democracia, el luchador por el equilibrio económico, el dirigente nacional, defensor de nuestra soberanía, el hombre que nunca cedió ante las pretensiones de grupos económicos en el poder, que mantuvo su decisión siempre de defender nuestros recursos naturales, el petróleo particularmente, y la generación de electricidad. El hombre, diría yo, sabio por su conocimiento científico y por su visión de ciudadano mexicano, que entregó su vida de manera permanente a pensar en una sociedad diferente. Qué bueno entonces que nos encontramos aquí en estos días en que es indispensable traer a la memoria la lucha de Ederto Castillo. Es indispensable cuando se trastoca la ética, la responsabilidad
la honestidad, cuando Alberto Castillo lo planteó siempre como un cambio pacífico necesario para el país a través de la contienda electoral, y que hoy, corrompida en su máxima expresión por distintos procedimientos, pareciera ser que retrocedemos a los años de mayor enfrentamiento del pensamiento de Alberto Castillo para cambiar el estado de cosas. Me es sumamente gratificante poder expresar estas palabras en memoria de Alberto Castillo y participar al lado del maestro Mario Di Constanzo, quien sin duda nos expresará de una voz más docta en las cuestiones, sobre todo económicas, el porvenir nada halagable que nos espera en el país si este proceso de retroceso continúa, particularmente en Veracruz, en nuestra entidad veracruzana. Bienvenido, maestro Mario Di Constanzo. Bueno, de alguna manera estamos informados que hace unas semanas se anunció y empezó a tener efectos sobre las propias bolsas en Estados Unidos que estaba en marcha una recesión económica en aquel país. De alguna forma, un interés por tener esta conferencia es conocer hasta qué punto tal fenómeno va a tener efectos en la economía y en la sociedad mexicana. Al parecer, es decir, si nosotros consultamos los medios de información, las declaraciones oficiales, no hay mucha atención en lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Tal pareciera que es una recesión que no tiene, que es pasajera y que no va a tener repercusiones hacia nosotros. Sin embargo, cabe hacerse las preguntas, es decir, bueno, si esta recesión efectivamente va a profundizarse y a mantenerse tal y como está perfilando, hasta qué punto la propia economía mexicana, que está muy vinculada a la economía norteamericana, va a sufrir efectos importantes, cómo va a afectar esto a la población que se encuentra en los Estados Unidos o la que está en procesos de migración hacia allá, cómo repercute eso en la economía y en la sociedad de nuestro país, qué políticas públicas son necesarias implementar, etc. Son cuestiones que de alguna manera son oportunas y seguramente el maestro Di Constanzo nos va a ilustrar sobre ello. Antes de darle la palabra, quiero hacer una mención a que el doctor Alberto Di Constanzo nació en la Ciudad de México, estudió Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, realizó una especialidad en Finanzas Públicas en el Fondo Monetario Internacional entre 1984 y 1996, trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde desempeñó diversos cargos relacionados con temas económicos y finanzas públicas. En 1997 se incorpora como asesor del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados y posteriormente se desempeña como asesor en las comisiones de Hacienda y Vigilancia del Congreso. En marzo del 2000 es nombrado secretario técnico de la Comisión Legislativa para investigar el rescate bancario en México. A partir del 2000 se convierte en articulista de diversas publicaciones nacionales y en investigador de la crisis bancaria de México. Durante su paso por la Cámara de Diputados ha participado en el análisis y elaboración de múltiples iniciativas en materia económica y financiera. En particular, destacan sus aportaciones en temas como el rescate bancario y la rendición de cuentas gubernamentales, la supervisión bancaria y la reforma fiscal. A la fecha ha publicado 6 libros, 2 sobre el rescate bancario, 1 sobre el lavado de dinero y 2 más sobre la reforma fiscal, y otro sobre el presupuesto de egresos. Como consultor financiero ha colaborado en el Senado de la República con la Comisión Legislativa del IPAD, al igual que prestó sus servicios a diferentes congresos estatales.
en la Cámara de Diputados ha hecho algunas investigaciones e iniciativas para el Partido de Convergencia por la Democracia y en la Comisión Investigadora de las Operaciones de los Hijos de Marta Sagún. El 3 de noviembre de 2006 fue designado secretario de Hacienda Pública y encargado de la Comisión de la Verdad por Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México. El 20 de noviembre de ese mismo año asumió su cargo. Pues invitamos al maestro a su intervención. Muchas gracias. Primero que todo, pues, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a esta universidad a poder dirigir a ustedes. Y muchas gracias a ustedes, a los asistentes, por estar aquí. Y para entrar de lleno en el tema de hoy, pues diremos que desde hace mucho tiempo, las personas más grandes que están aquí no me dejarán mentir, estamos o venimos escuchando dos cosas. La primera, que cuando a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. Y la segunda, que México no crece por la falta de las reformas estructurales. Y el caso es que desde hace mucho venimos oyendo lo mismo, pero día a día nos damos cuenta que este país enfrenta dos grandes problemas. El empleo, la falta de empleo, que ha originado pues, la falta de oportunidades para las personas, la desigualdad y la polarización del ingreso y de la sociedad misma. Y por el otro lado, la falta de crecimiento económico. Y podemos decir que la falta de crecimiento económico es lo que ha originado la falta de empleo, que a su vez ha originado una serie de rezagos en términos de bienestar social de la gente. Coincidimos en el gobierno legítimo y en nuestros análisis en que a México le hacen falta estas reformas estructurales. En lo que no coincidimos es en las reformas estructurales que se han planteado. Particularmente tres: la reforma fiscal, la reforma energética y la reforma al sistema de pensiones. Nosotros estamos convencidos de que es necesario entrar en estos temas como país, como Estado, pero estamos muy convencidos de que la solución en términos de la reforma fiscal pues no es ni la aplicación del IVA a los alimentos y medicinas, ni el incremento a la gasolina, por ejemplo. Como también no estamos de acuerdo con que el futuro o la reforma estructural energética sea la que necesariamente tenga que abrir Pemex o a vender Pemex a la inversión extranjera. Como tampoco estábamos de acuerdo con que la solución al sistema de pensiones es irnos a las cuentas individualizadas por las características especiales de nuestro país. Como tampoco estamos de acuerdo que la ausencia de estas reformas sea lo que le ha restado competitividad al país, que también es otro tema o es otro argumento que hemos venido escuchando desde hace mucho tiempo. El país está mal por falta de competitividad. Nuestro análisis, y aquí sí entramos de lleno, parte de dos cosas fundamentales. En México no existe competitividad porque en México existen monopolios. Existen monopolios que han impedido que el país crezca, que han impedido que las pequeñas y medianas empresas puedan crecer y puedan ser competitivas. Al no crecer las empresas, al no invertir las pequeñas empresas, pues no hay crecimiento económico y no hay empleo. Como dato, las pequeñas y medianas empresas en el país son las que le otorgan el empleo casi al 70 u 80% de la población económicamente. ¿Y a qué me refiero con la existencia de estos monopolios que han sido tan dañinos para la población? Y que no es un análisis único
del gobierno legítimo, porque cuando hablamos del tema de monopolios, todos dijeron que eran los hijos de Hugo Chávez, pero no, estos temas de monopolios los ha hecho referencia el propio Fondo Monetario Internacional y el propio Banco Mundial, que tanto les gusta a los neoliberales invocar. ¿Y a qué voy? ¿Dónde están estos ejemplos o cómo se convierten estos monopolios en un lastre para toda la población? No solamente para las pequeñas y medianas empresas, sino para las familias. Por ejemplo, en México, un costal de cemento cuesta casi 3 veces más o 4 veces más que un costal de cemento en los Estados Unidos. El mismo cemento. El hecho de que haya este diferencial o de que el cemento sea tan caro en México, pues todos sabemos que el cemento es un insumo muy importante para que las pequeñas y medianas y aún hasta las grandes empresas se expandan, para que las familias puedan aspirar a construir una vivienda. Es decir, el cemento es parte importante no solamente en el bienestar de la gente, sino en la vida productiva del país, en la productividad del país. Sin embargo, desde hace mucho tiempo, el sector del cemento es operado como un monopolio. Cemex controla la venta de cemento en el país. Nadie puede importar cemento al país, nadie que no sea lo que vende Cemex. Obviamente Cemex aprovecha esta facilidad para tener unos precios excesivamente elevados. Y el ejemplo de lo que ha sucedido en el país lo podemos ver si comparamos este problema con lo que ha pasado en el sector del maíz, por ejemplo, en donde desde hace muchos años y bajo el argumento de que el maíz era más barato en Estados Unidos, se han abierto las fronteras, se han violado las cuotas de importación, aun cuando esta política ha servido para dañar a millones de productores rurales que han tenido incluso convertirse en braceros, emigrar, porque ya no pueden producir y no pueden competir contra los precios del maíz que existen principalmente en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque además Estados Unidos es el país que más subsidia o que más subsidios en el mundo le otorga a su carne. Pero aquí vemos claramente cómo este modelo que se dice ser neoliberal, y yo lo he llamado neoliberalismo pervertido, ha entrado en algunos casos sí a proteger a ciertos sectores de la economía, pero en otros casos no. En otros casos que viva la libre competencia cuando se trata de perjudicar a personas o a miles de mexicanos que no pertenecen a este límite. Otro ejemplo lo hemos visto todos, en la telefonía, en el caso de Telmex, en donde hace pocos meses la Comisión Federal de Competencia no le pudo comprobar a Telmex que tiene un poder monopólico en el mercado, cuando Telmex controla el 95% de las líneas de telefonía básica en el país, por ejemplo, y cuando los costos de la renta básica son igualmente entre 3 o 4 veces superiores a los Estados Unidos. Por el Internet, la telefonía celular, es decir, este tipo de cosas que además no solamente erosionan el poder adquisitivo de las familias, sino la productividad de las empresas. Y ya no digamos los bancos, que tanto le han costado al país, que tanto le han costado a los contribuyentes mexicanos su ilegal rescate por medio del FOBAPROA, y a la fecha tenemos una banca que lo único que hace es cobrar comisiones porque no da crédito. Que las tasas de interés que cobran por prestar pues son exorbitantemente elevadas, que son las más costosas del mundo, las comisiones, y que pues eso no deja que las empresas puedan adquirir financiamientos a términos competitivos para salir a competir en el extranjero. Esto rompe el mito de que México no es competitivo porque no tenemos una reforma energética, o México no es competitivo porque las empresas tienen que pagar muchos impuestos, o México no es competitivo porque se hacen los sindicatos.
Creo que ese es un tema que ha sido ya y que llama la atención en todas partes del mundo, porque en México siguen existiendo este tipo de monopolios que le quitan la competitividad de la economía y que detienen el crecimiento. Nosotros hemos hecho cálculos y estimaciones que la existencia de 20 precios clave en la economía que provienen de estos monopolios, las tarifas de celulares, el asunto del abasto de medicinas concebidas con el señor Isaac Saba, el asunto del cemento, las propias telecomunicaciones, hablando de estas dos televisoras, le cuestan al país entre 2 y 3 puntos de crecimiento económico anual. Por eso es que parte de la estrategia que se propone y que se propuso desde la propia campaña de Andrés Manuel López Obrador era esta estrategia de un combate eficiente y directo a los monopolios del país. Por eso es una gran mentira de un comercial que el señor dueño de Televisa dijera que Andrés Manuel quería expropiar a la empresa. ¿Para qué queríamos a Televisa? Lo que sí vamos a hacer es abrir el sector, que hubiese 20 televisoras y pudiese haber 20 televisoras. Es decir, romper con estos monopolios que finalmente tienen un costo sobre todo sobre las personas, sobre el bienestar de las familias y sobre las empresas. Pues para nosotros este asunto de los monopolios es el principal problema de competitividad ante la economía mexicana. Entre paréntesis, fue lo que declaró Bill Gates respecto a Carlos Slim, cuando le preguntaron en el Wall Street Journal, pues que le dijeron, oye maestro, tú ya no eres el millonario más grande del mundo, y hay uno que se llama Carlos Slim, y ya te ganó. Y le preguntaron si era porque Carlos Slim era más audaz que Bill Gates o más inteligente. Bill Gates contestó, no, lo que pasa es que yo soy, Carlos Slim vive en un país donde tiene un monopolio y además no paga impuestos. Y así, pues cualquiera es el hombre más rico del mundo. Hay que recordar que Bill Gates en los propios Estados Unidos, los padres del neoliberalismo, pues hace unos años tuvo un juicio muy fuerte por prácticas monopólicas en las que lo obligaron a vender parte de su empresa. Eso aquí en México, pues no tenemos la esperanza de que suceda. Entonces esto sí nos quita competitividad. La otra parte muy importante es que el Estado no cuenta con recursos para llevar a cabo inversiones que le den productividad a la economía. Es decir, que construyan carreteras, presas, refinerías. Es absurdo, por ejemplo, que un país en donde se produce mucho petróleo se importe gasolina. ¿Y por qué? Porque en 30 años no se ha construido una sola refinería. Porque importamos gasolina y porque en lo que va de este año, por ejemplo, como un ejemplo, las importaciones de gasolina ya superan los 1.500 millones de dólares. Una refinería nos hubiese costado construirla 3.000 millones de dólares. Este tipo de decisiones son las que también le restan competitividad a la economía y el Estado no lo hace por dos razones. La primera, porque quieren presentarnos a Petróleos Mexicanos como la niña fea de la película, para que se pueda vender y vender barata. Y la segunda, porque el Estado dice que no tiene recursos. Y que no tiene recursos porque falta una reforma fiscal que le dé recursos para hacer frente a sus obligaciones. Para eso, nosotros también tenemos una propuesta y ya habíamos hecho un análisis muy importante de por qué el Estado no cuenta con recursos. El Estado no cuenta con recursos por tres grandes problemas. Y al decir Estado, estoy abarcando los gobiernos estatales y a los municipales. El Estado no cuenta con recursos porque gasta mal y gasta mucho. O sea, es ineficiente para gastar. Existe un gasto indiscriminado e inútil del gobierno.
ejemplo, que durante el gobierno de Juárez, en un gobierno convulsionado por la guerra, el presupuesto de egresos era como de 130 millones de pesos. Cuando salió Cedillo de la presidencia, el gobierno, el presupuesto gubernamental de su último año de gobierno fue algo así como 1.3 millones de pesos. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que pasáramos de 130 millones de pesos a 1.3 millones? Cuando sale Fox y toma el gobierno el usurpador Calderón, el presupuesto de egresos ya ascendía a 2.3 billones de pesos. Quiere decir que en 6 años el presupuesto de este país creció en 1 billón de pesos. Aún y cuando teníamos excedentes petroleros y la deuda total de esta también se incrementó. Si nosotros vemos la contraparte, no construimos 10 presas, no tenemos las mejores carreteras del mundo, no tenemos más refinerías, no tenemos mayor generación pública de energía eléctrica que está ya desconcesionada. Es decir, el gasto se fue en gasto corriente. Si nos damos cuenta, en la planta la burocracia del IE, si la alta burocracia creció, los sueldos de los funcionarios públicos se duplicaron, casi se triplicaron en estos 6 años. Entonces nos podemos explicar a dónde está o de dónde proviene el tremendo incremento en el gasto. Entonces el gobierno, pero además, por si esto fuera poco, los intentos fallidos de privatizaciones que se inician en la década de los 80, pues hicieron crisis. Y actualmente la economía mexicana tiene una deuda aproximada, una deuda total de 3.3 billones de pesos. Esta deuda, a principios del 2000, era de 2.3 billones, lo que les decía, creció en 1 billón de pesos. Si consideramos que dentro de esta deuda está la deuda externa, la deuda interna y lo que hemos denominado como deuda contingente. ¿Qué es la deuda contingente? Pues es la deuda sucia, la deuda que proviene de tiene 3 orígenes fundamentales. El rescate bancario, que es una privatización fallida de los bancos, el rescate carretero, que es una privatización fallida de las carreteras, y los PIDES, que son una privatización fallida de petróleos mexicanos. Estos 3 conceptos incluyen una deuda de casi 1.7 billones de pesos, la mitad de la deuda. Esto ha originado que evidentemente las finanzas públicas tengan requerimientos de gasto importantes. Y digo que importantes, no legales ni legítimos. Entonces, ese es un problema de las finanzas públicas, que además debe implicar que el gasto superfluo se debe de reducir. No podemos permitir que en un país donde hay 60 millones de mexicanos pobres, pues existan funcionarios públicos que ganan 180,000 pesos al mes y que tengan partidas especiales como celulares, teléfonos, comidas. Por eso Andrés Manuel dice que casi se come media vaca diaria. Y lo dice porque Agustín Cárcel tiene una partida diaria para alimentos de 3,000 pesos. Y una vaca vale como 6,000. Entonces, por eso se come media vaca diaria. Y en todas las prebendas de los secretarios, de los funcionarios. Entonces, eso obliga a que el gobierno
tenga fuerza que en cualquier esquema que se piense de replanteamiento fiscal deba de incluir una fuerte reducción de gastos. El segundo, en México no sabemos recaudar impuestos. El sistema de administración tributaria es ineficiente para recaudar impuestos y para activar el tráfico de mercancía. Si fuéramos una isla, nos meterían la mercancía ilegal por tren. ¿Y a qué voy con eso? En este momento existen en el SAT más de 165 mil millones de pesos de créditos fiscales irrecuperables. El SAT gana solamente gana 4 de cada 10 juicios en nuestro participo. Entonces eso hace que una bastante fuerte desde cuenta de recaudación potencial no se logre porque hay corrupción en el SAT o porque hay negligencia, se pierden los juicios y se pierde la posibilidad de rescatar impuestos. Ahí está el caso de Transportación Marítima Mexicana, donde se le tuvieron que devolver en el 2005 12.000 millones de pesos. Ahí está el caso de Cumex, donde tuvo que devolverle 10.000 millones de pesos y cosas por el estilo. Y otro punto que erosiona o que lastima las finanzas del Estado son las disposiciones que se encuentran en la ley del impuesto sobre la renta y que hacen que las grandes empresas no paguen impuestos. Ahora, lo importante es también cómo nos dimos cuenta de esto, porque no ni lo soñé ni lo inventé. En México, si hay gente que no está familiarizada con los términos económicos, pues a lo mejor ustedes han oído hablar del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es todo lo que produce el país en un año. Entonces, para darnos una mejor idea, imagínense que a principio de año toda la gente de México empieza a hacer un pastel que termina al final del año. Bueno, en México, las empresas, en especial las grandes, contribuyen o hacen aproximadamente el 60% de ese pastel, lo aportan, lo generan. Y los asalariados generan aproximadamente el 20% de ese pastel. Si nos vamos a ver quién paga impuestos, nos damos cuenta que mientras que las empresas aportan entre el 2.5 y el 2.7% de ese pastel al pago de impuestos, los asalariados pagan entre el 2.3 y 2.5% de impuestos como proporción de ese pastel. Entonces nos preguntamos qué algo andaba mal ahí. Porque si las empresas generan 3 veces más riqueza que los asalariados, ¿por qué su contribución al pago de impuestos es prácticamente la misma? Las empresas deberían aportar 3 veces más si generan 3 veces más riqueza y si la Constitución dice que en México el pago de los impuestos debe hacerse de manera proporcional y equitativa. Entonces, esta relación se nos hizo muy rara. Porque no quiere decir que México es de los que menos recaudan en la OECD y que la recaudación en México es muy baja y mil cosas. Pero esto nunca nos lo dice. Nunca nos dice que en México las empresas generan 3 veces más riqueza que los asalariados y que deberían de pagar 3 veces más en el promedio. Entonces nos dimos cuenta de esta situación y nos metimos a revisar la ley del impuesto sobre la renta. Y nos encontramos con que existen ciertos regímenes, ciertas disposiciones en la ley que hacen que las grandes empresas no evadan impuestos. Evadir es, hoy no pago impuestos a robos, sino eludan impuestos. Quiere decir que utilicen mecanismos en la ley para disminuir el pago de impuestos. ¿Cuáles son estos mecanismos que nosotros identificamos como los más graves?
de consolidación fiscal lo que hace es lo siguiente. Figúrense que existe un grupo organizado como una holding que se llama Televisa y tiene una empresa que es el Canal 5 y otra empresa que es el América. Y que al final del año el Canal 5 tuvo una utilidad de 10,000 pesos y que el América tuvo una pérdida de 10,000 pesos. La consolidación fiscal permite que el Grupo Televisa junte las contabilidades de sus dos empresas y diga 10,000 pesos que gané con Canal 5 y 10,000 pesos que perdí con el América, pues es cero. Y el 28% de cero, pues es cero. Y no pago impuestos. Y así ya se ha pervertido tanto esta práctica que ya existen empresas que operan con pérdidas que se venden. Una empresa que opera con pérdidas vale el 20% de lo que pierde, porque las grandes empresas las compran para reducir impuestos. Esa es una práctica. Esa práctica le cuesta al país algo así como 100,000 millones de pesos en recaudación. Otra práctica, que para nosotros es un escándalo, y se conoce con un nombre muy rimbombante, que es la depreciación acelerada de activos. ¿Qué es eso? La ley permite que las empresas deduzcan de impuestos o lleven a gasto, consideren como gasto la totalidad de las inversiones que realicen en un año. Pero no distinguen si estas inversiones son para producir o simplemente son activos que compra la empresa. Esto quiere decir que por ahí del mes de octubre, una empresa que ve que va a tener 1,000,000 de pesos de utilidad, se reúne con sus socios y se preguntan, ¿qué hacemos? ¿Pagamos impuestos o nos compramos carros, casas, máquinas para producir? Y pues obviamente que la decisión es que nos vamos a ocupar de los carros y casas. Al fin que la empresa considere eso como un gasto, lo manda todo como un gasto y simplemente lo que registra es una cuenta que se llama impuestos diferidos. Es decir, no pagamos este impuesto este año, pero el siguiente sí los pagamos. Lo que pasa es que compramos activos. Pero el siguiente año hacen lo mismo, y al siguiente hacen lo mismo, y así lo hacen siempre. Nada más para darles un ejemplo, CEMEX trae impuestos diferidos por 26,000 millones de pesos. Una empresa debe más impuestos que lo que piensan recaudar con el impuesto a la gasolina. El otro asunto, pues es un asunto que ni siquiera es ejecución fiscal, es fraude, porque es el asunto de los donativos. De esta campaña del redondeo, pues, ustedes llegan a la tienda, dicen, oigan, quieren redondear, redondean, donan 70 centavos, y lo que hace Walmart es donarlo y deducirlo de sus impuestos. O sea que con la lana de ustedes son los dueños de esa lana, que donaron, ellos deducen impuestos. Estas tres prácticas le cuestan al Estado en términos de recaudación. Y las operaciones en Bolsa Mexicana de Valores, ustedes recordarán la operación de Banamex, la operación más grande de la historia de México, por 130,000 millones de pesos, se hizo sin pagar un solo centavo de impuestos. Estas prácticas le cuestan al Estado aproximadamente 300,000 millones de pesos en términos de recaudación. Y por eso se explica que las empresas consumían con los asalariados, porque los asalariados pues les descuentan a los chinos, y no necesariamente es en línea, sino a los chinos de que no dejan que reciban su dinero. Y de alguna manera los causantes también cautivos que ganan diferentes salarios, pues también ellos no pueden deducir muchas cosas. Lo que entra sobre lo que entra acá. Entonces de ahí surgió nuestra propuesta de reforma fiscal, que es muy sencilla y muy limpia. No subamos impuestos, no le pongamos más impuestos a la gente,
Simplemente quitemos de la ley, como se dice jurídicamente, deroguemos estos artículos que son los que permiten que las grandes empresas no paguen impuestos. Cuando presentamos esta iniciativa el 24 de abril, fue por ahí el mes de marzo, después de la segunda convención, también la prensa nos volvió a llamar hijos de Hugo Chávez. Y ahora queríamos orientar a la inversión y desestabilizar el país. Después de que presentamos esta propuesta que le hicimos del conocimiento público, la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, entregó un estudio, un informe sobre la revisión de la cuenta pública de 2005. En este estudio, que está en internet, por decir, no lo estoy inventando yo, señaló que durante el 2005, 50 grandes contribuyentes, gracias a la existencia de estos paraísos fiscales o de estos regímenes fiscales, habían pagado en promedio 74 pesos de impuesto sobre la renta. Contribuyentes como Walmart, contribuyentes como Coppel, como Telmex, como Grupo Casa, habían pagado en promedio 74 pesos de impuesto sobre la renta. Quiere decir que pagaron menos que lo que muchos de ustedes pagan. Reconociendo que es por la existencia de estos paraísos, pero todavía más aceleraciones graves hacia el Auditorio Superior de la Federación. Si ustedes recordarán, unos meses antes se promovió esta nefasta reforma a la ley de ICE. Y el argumento principal fue que el ICE estaba quebrando, que ya no tenía dinero el ICE. Bueno, el Auditor Superior de la Federación dice que entre 2001 y 2005, lo que no se recaudó por la existencia de estos regímenes fiscales hubiese servido para financiar el 90% del pago de las pensiones en el país. Quiere decir que entonces el ICE no estaba quebrado. Pero también dice el auditor que también lo que no se recaudó equivale al 60% de la inversión pública. Entonces se dieron papeles. Lo que no hay es voluntad de cobrarle a los señores que no quieren pagar impuestos. Porque mientras que Pemex, por ejemplo, paga impuestos por el equivalente al 85% de sus ventas totales, Vivo paga el 2% de impuestos con respecto a sus ventas totales. Por eso es que el sector energético no puede crecer, por eso no se pueden construir refinerías y por eso el Estado no tiene recursos. Luego, entonces, nuestra propuesta fue quitar estos regímenes, borrarlos, derogarlos de la ley. Contrariamente, ¿qué sucedió? Que se propone una propuesta que crea impuestos, el famoso impuesto a la informalidad, que no es un impuesto a la informalidad, como viene en la propuesta de Carlos y de Calderón, es un impuesto a las transacciones en efectivo, que es muy diferente al asunto informal. Diariamente se hacen muchas transacciones en efectivo que no son informales. Desde el jefe de familia que deposita el gasto a su mujer, hasta las transacciones en efectivo que se hacen en la central de abasto, no son informales. El chino Serví lavaba dinero con transferencias electrónicas, entonces es informal. Y se está grabando las transacciones en efectivo. O sea, sin ninguna lógica. El otro impuesto que se propone es el impuesto a los sprays, a las pinturas en aerosol. Y el otro impuesto que pretende ser la columna vertebral de lo que ha propuesto Cárcel y Calderón, pues es el llamado CEPO, la contribución empresarial a casa. En donde fíjense que hasta este momento, ¿qué es lo aberrante de esta propuesta? En un país, volviendo al principio de la plática, donde uno de los principales
principales problemas es el empleo, el CETU, como fue presentado en la Cámara de Diputados, no permite que de los gastos de las empresas los salarios sean deducibles de impuestos. Es decir, para calcular el CETU o para calcular lo que se va a pagar, dice que se va a pagar una tasa del 16% el próximo año y del 19% a partir del 2009. Y para calcular esta tasa, a todos los ingresos de la empresa le van a tener que restar todos los gastos prácticamente que incurran, toda la inversión que se realice, todos los inventarios, menos los salarios y las prestaciones sociales y económicas. Pues si yo soy un empresario, pues mejor voy a comprar una computadora telefónica y voy a correr a la secretaria, porque la computadora la puedo deducir de impuestos y el sueldo de la secretaria no. Entonces, es una propuesta que tiene un sesgo antiempleo. Pero es una propuesta también que atenta contra las pequeñas y medianas empresas. ¿Y por qué? Una pequeña y mediana empresa precisamente es pequeña o mediana porque no invierte mucho y tiene mucha capacidad de inversión. Una gran empresa es grande, tiene mucha capacidad de inversión. ¿Quién puede deducir más? Pues las grandotas. Las pequeñas, en las que en su estructura de costos los salarios tienen una mayor importancia, no los van a poder reducir. Y al no limitar, al permitir la deducibilidad de la inversión y de los inventarios, pues ¿qué van a hacer? Que se sigan haciendo la misma pregunta los empresarios en el mes de octubre: si pago impuestos o invierto en una casa, en un carro, en un BMW, pues lo van a seguir haciendo porque lo pueden seguir reduciendo. Los inventarios, pues más fácil, en lugar de pagar impuestos, pues compro todo lo que voy a ocupar el año que viene y lo deduzco de impuestos y el próximo año hago lo mismo. Y por eso decimos que es la teoría gaspardiana de los impuestos. Que todo cambie para que al final todo quede igual. Es decir, sigan pagando impuestos los que siguen pagando hasta ahorita, con un costo que es desincentivar el empleo. Más aún, como hemos visto, se están creando nuevos impuestos. La pregunta es, ¿a qué crear nuevos impuestos? Si nuestro problema es resolver los hoyos en recaudación que hay en el impuesto sobre la renta. Figúrense que este mantel tuviera hoyos. Y para tapar esos hoyos pongo otro mantel con otros hoyos en diferentes partes, en lugar de ponerme a coser o a cerrar estos hoyos. Y esa es la propuesta que nosotros hemos hecho. Porque además en esta propuesta del CETU, a ellos que les gusta hablar mucho de inversión extranjera, pues es una propuesta, el CETU no es un impuesto que exista, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces no forma parte de lo que se llaman los convenios de doble tributación. Hay empresas que operan en México y en Estados Unidos y que pagan impuestos en México y en Estados Unidos. Se han hecho convenios para que si pagan aquí, lo que pagan aquí se haga deducible desde allá y desde allá se haga deducible aquí, por ejemplo. Pero como no hay CETU en Estados Unidos, no puede ser parte de un convenio de doble tributación. Entonces la inversión extranjera ya no va a poder venir, porque no hay ese sistema de compensación. Pero además de todo, tiene graves problemas de constitucionalidad y de legalidad del impuesto. ¿Por qué? Porque la tasa única pues no es ni proporcional ni equitativa. Y ahora resulta que el artículo 31 de la Constitución establece que las contribuciones deben ser proporcionales y equitativas. Y la tasa única contraviene este principio. Entonces estamos viendo un impuesto que deja las cosas tal y como están, que atenta contra el empleo,
que no garantiza recaudación, porque muchos lo van a declarar inconstitucional. Entonces va a ser un impuesto o una reforma que tampoco le va a dar recursos al Estado. Y que ahorita está haciendo, lo que han tratado de hacer en la Cámara de Diputados es arreglar este engendro maldito. En lugar de decir, olvidémonos del sesgo y vayámonos a cerrar estos paraísos fiscales, sigue tratándolo de arreglar. ¿Qué hicieron? Bueno, vamos a permitir que los salarios se hagan deducibles, lo cual es un poco lo peor, pero no resuelve el problema de fondo, que es dar recursos, pero también de una manera equitativa. El sesgo no arregla el hecho de que sean las grandes empresas las que pagan 64 pesos de impuestos. Entonces, no restaura la equidad, ahora recauda menos por tantos arreglos que le están haciendo, y entonces se dice, bueno, pues entonces ahora pongamos un impuesto a la gasolina para compensar. Cuando, por ejemplo, datos publicados por la Profeco, si ustedes entran a la página de Profeco y ven cuánto costaba una bolsa de frijol en julio y cuánto costaba en el mes de diciembre, un kilo de frijol, se van a dar cuenta que ha crecido 66% sus costos. Y muchos otros. Si nosotros hacemos el cálculo para toda la canasta básica, nos encontramos con que el incremento en el costo de la canasta básica ha sido del 30%. Y que si le ponemos un impuesto a la gasolina, pues obviamente estos precios van a volver a dispararse. Y sobre todo, el que no sea equitativo también le resta competitividad a la economía. Porque mientras que una pequeña y mediana empresa sí paga su 28%, las grandes. Entonces, damos menos capacidad, mucha competencia, que las empresas medianas crezcan, que crezca la economía y que generen empleo. Y esto no se ha atendido. Ahora el problema es que esto ha provocado esta falta de competitividad y yo diría falta de reglas claras y limpias en el juego interno, que muchas pequeñas y medianas empresas hayan desaparecido. Por eso es que decimos que el mercado interno ha desaparecido. Y por eso es que cuando los gringos entran en alguna eventualidad económica y dejan de comprarlo, pues los acumulan. Y los resultados ya se están viendo, por ejemplo. En el mes de julio, o el mes de julio, el índice de producción industrial, por ejemplo, que mide cómo va haciendo la actividad económica, pasó de 7.1% de crecimiento que había registrado el año pasado a 0.1%. La actividad de la industria manufacturera ya registró una caída de 0.3%. La balanza comercial, es decir, el intercambio entre lo que vendemos afuera del país y lo que importamos, ya registró un déficit, es decir, ya importamos mucho más de lo que exportamos, por el orden de 5.800 millones de dólares. El déficit más alto de los últimos 13 años. Walmart, desde 1995, por primera vez registró una caída ya en sus ventas. Es decir, cualquier indicador nos hace ver que la economía se está deteniendo. La tasa de desempleo en el mes de junio del 3.95% es la más alta en lo que va de año. Y claro, no contamos con un plan para reaccionar. ¿Por qué? Porque la reacción implicaría atacar este asunto de los monopolios, implicaría contar con una reforma fiscal que le diera recursos al Estado para invertir y aumentar la productividad de las empresas que se vengan a establecer. Y no contamos con la reforma fiscal porque no le quieren cobrar impuestos, y aquí así, perdónenme que lo diga, no le van a cobrar impuestos a las empresas que legitimaron el fraude social. ¿Cómo le van a abrir el mercado a Cemex
Y ese es el gran problema, que se está discutiendo toda una serie de tramados fiscales para que no sean ellos los que paguen, para que sean toda la población con otro tipo de impuestos aplicados de manera indirecta. Pero lo peor de todo es que está provocando que la economía no tenga un plan o no exista un camino alternativo ante lo que está pasando en los Estados Unidos. Si nosotros hacemos un recuento de lo que han sido estos 10 meses, desde que, desde nuestro punto de vista, el gobierno usurpador tomó la administración de este país, podemos concluir que ha sido un pago de facturas derivadas de la campaña y derivadas del 2 de julio. Nomás les hago un recuento rápido. El asunto de la tortilla. Lo que se hizo fue, por un lado, el destino nos alcanzó, porque por muchos años no le metimos recursos al campo y pasó lo que pasó. 2 empresas controlan la comercialización del maíz, Caqui y Maceca. Otro asunto que parece un monopolio. Y lo que hizo Calderón fue legalizar, institucionalizar el incremento a la tortilla en frente de todos nosotros. Dijo, ahora vale 8 pesos. Se aumentó casi el 100%. Eso fue lo que vemos. Todavía no salíamos de esa y dijo, ahora vamos a devolver las carreteras. Las carreteras que nos han generado una deuda de 165,000 millones de pesos. Que al mes de marzo cada mexicano, nacido o por nacer, debe en promedio 32,000 pesos por cabeza. De esos 32,000, 1,500 pesos son por concepto de rescate carretera. Dijo, no, ya hay que devolverlas, hay que reconcesionarlas. Cuando las carreteras, ahorita, es un asunto, es un bien, es un proyecto que está siendo rentable. Fueron rescatadas porque una carretera tarde es un proyecto que puede madurar 10 años. Ahorita que son rentables se devuelven. El tercer asunto, la ley de lista. ¿Qué fue la ley de lista? Expropiar las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado para dárselas a José Gordillo y a Abuela Ayala para que me manejaran el pensionista. ¿Con qué costo? Con el costo para las pensiones futuras de los trabajadores. Y ahora la reforma fiscal. ¿Qué quiero plantear con esto? Que el pago de facturas es lo que está alejando al país de la posibilidad de hacer las cosas que se deben de hacer para atenuar la crisis que viene a los Estados Unidos. Que es como si los actores estuvieran amarrados de manos por esos intereses. Y entonces la consecuencia es que el país esté yendo al borde del colapso económico. Los números no mienten, la cartera vencida no miente, los problemas de las tarjetas de crédito, del empleo, del costo de la vida. No hay un solo indicador que muestre buenos resultados porque el camino ha sido equivocado. Y ha sido equivocado no porque el secretario de Hacienda del gobierno legítimo lo sepa, ellos también lo saben, lo que pasa es que ellos no pueden actuar. No pueden actuar porque esos poderes fácticos los quieren amarrar. Están pagando las facturas de la guerra sucia y del 2 de julio. Por eso es que, como ciudadanos, tenemos que estar organizados. Tenemos que estar organizados porque estamos muy seguros que el cambio no va a venir de arriba. Estos poderes que están interactuando para estas decisiones económicas pues no van a permitir que ni los diputados se bajen el sueldo. Van a ser compañeros. Que no les quiten la chamba a los consejeros electorales. Ya estamos viendo a las televisoras de abogados. ¿Sí? Tampoco
casi va a dejarse de comer media vaca diaria. Es decir, no hay nada que induzca a explicarse si no es con una organización de las personas. Con una organización de las personas que empieza a pedir y exigir la rendición de cuentas en este país. Desde mi personal punto de vista, lo que Andrés Manuel López Obrador ha puesto a disposición de toda la gente es ese instrumento de organización ciudadana, con su campaña de credencialización y de afiliación al gobierno de México. Es la única vía. Porque el cambio no viene de arriba. El costo de no hacerlo, el costo de no organizarse, el costo de no hacer nada, implica dejar un México más desigual y más saqueado. Porque lo estamos viendo. No hay ningún incentivo que lo cambie. Si ustedes han ido a alguna playa, que me imagino que sí, pues pueden ver ya playas bardeadas, playas privadas. Pueden ver la riqueza natural de este país como ya está bardeada, explotada por empresas extranjeras. Y quieren hacer lo mismo con el asunto del petróleo. Por eso la psicosis de crear, que se llaman reservas, de que Pemex no tiene dinero, pues ¿cómo va a tener recursos con esa carga fiscal y si mismo no quiere pagar impuestos? Por eso sí hay un camino. Y la responsabilidad es precisamente de todos nosotros y de los ciudadanos, porque si no actuamos nos volvemos cómplices. El costo no lo vamos a pagar nosotros, lo van a pagar nuestros hijos, las futuras generaciones de mexicanos que se enfrenten cada vez a un país más saqueado, más desigual, más comprometido con los Estados Unidos, y nos van a seguir diciendo, pues es que no crecimos, porque Estados Unidos tiene una recesión. Pero eso lo vienen oyendo mis abuelos. Y más recientemente no crecimos porque no tenemos las reformas estructurales. Ellos quieren reformas estructurales, pues que pongan más al país en manos de extranjeros. Y es algo que, como